Hola, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión estaremos hablando sobre el spin. Va a ser la primera sesión sobre el tema y motivados obviamente por el tema anterior, que es el de momento angular tratado de una manera general. Entonces, en este caso, vamos primero con una analogía que toca precisamente el libro de Griffiths, que es la idea de que en el caso de algún sistema, por ejemplo, tal como los planetas, tienes algo que le puedes llamar el momento angular orbital. Ese es el que asociamos normalmente aquí con la palabra o con la letra L. Y otra idea sería que podríamos llamarle spin también aquí, es decir, la letra S de la palabra spin en inglés, obviamente. El spin correspondiente a la cantidad de giro, pero que tiene sobre su propio eje el planeta, ¿no? Es decir, en la que sabemos que la magnitud, por ejemplo, va a ser I omega. Entonces tenemos dos cantidades, una que tiene que ver con la rotación en este movimiento traslacional, que podemos llamar el movimiento angular, y otro que visto desde lejos tal vez esto no parezca importar mucho, pero que tiene sus efectos, ¿no? Es decir, visto desde lejos muchas veces esto se trata como una partícula. Sin embargo, aquí la idea, cuando nosotros hacemos esta asociación en mecánica cuántica, no tenemos para nada eso, ¿no? Es decir, para nosotros lo que es el momento angular total va a ser L más S, pero vamos a ver que precisamente este valor, si bien también este siempre va a poder tener valores, los valores correspondientes a su número cuántico van a ser siempre enteros, es decir, 0, 1, 2, etc. Mientras que en este caso, S, el número cuántico correspondiente, sí va a poder tomar los valores estos que estamos mencionando, pero además toma valores que no tienen una contraparte clásica posiblemente. 3 medios, etc. Sobre eso lo vamos a estar viendo, la justificación. De hecho, ya parte de eso ya lo vimos, porque en la parte en la que asociábamos el observable R con esta producto cruz, llegamos a mencionar ya el último de la vez pasada que para el caso de un medio no tenemos una contraparte clásica por aquello de la ecuación bonita de Euler, ¿no? Que no tenemos la posibilidad de que E a la IM phi en particular sea igual a E a la IM phi más 2pi, en el que tendremos que tener que M sea igual a 0 para que lo asociemos con una rotación. Es decir, los casos tales como este, que sí son permitidos en la teoría de momento angular, pues no tienen una contraparte clásica de rotación en realidad. Tal vez sí, es decir, no en términos de partícula, no en términos de giro de partícula, pero sí tal vez en términos de alguna visión de propiedades de rotación de un campo cuántico, pero ese tema más bien es un tema de hecho para teorías cuánticas de campo. Y de hecho la versión, en especial esta versión 1 medio, surge de una versión de mecánica cuántica relativista, la primera que se tiene históricamente, digamos. Sin embargo, aún así aparece en la misma teoría de momento angular, aparece relacionado con la ecuación de Schrödinger, que no está peleada con versiones relativistas para nada, ¿no? Al contrario, de hecho, siempre la versión que estamos mencionando, o que acostumbro siempre mencionar como ecuación de Schrödinger, es algo como esto, ¿no? Que este operador va a actuar en la forma de IH barra parcial con respecto a t en esta representación, actuando sobre la función de onda. Es decir, todavía ahí no se habla de si hay algo relativista o no en el hamiltoniano. Entonces lo que tenemos es que, decíamos, clásicamente esto no va a tener contraparte, sin embargo tiene mucha importancia. Y de hecho, otro punto que queremos mencionar aquí al principio es que las partículas fundamentales poseen precisamente el spin. Entonces a esto le llamamos momento angular intrínseco o spin. Para partículas elementales, por ejemplo, si ustedes van y miran cualquier tablita de partículas elementales, siempre se van a encontrar un tipo de tablita en la que van a encontrar 6 tipos de quarks. Aquí no sé ni el ordenamiento,
que son muy similares entre ellos, una primera familia, una segunda familia, una tercera familia, y 6 tipos de leptones. Y los leptones van a tomar la forma de electrón, el mu o el tau, y el correspondiente neutrino electrónico, así como esta es la clásica tablita de las partículas fundamentales, pero además siempre se menciona, se van a ver mencionados aquí también, lo que son los bosones de interacción, que le llamamos el fotón. Al fotón se le asocia muchas veces la letra gamma, los bosones de interacción posibles de la interacción débil, W más menos, Z0, todos esos, digamos, conocidos y experimentalmente verificados, y además el Higgs también como último descubrimiento, digamos, importante en las partículas fundamentales, ¿no? Esa pieza que faltaba. Entonces, lo que tenemos es que a nivel de partículas elementales solamente se encuentra que todos estos se clasifican como fermiones, y estos de aquí se llaman bosones, incluido el Higgs. Resulta que los fermiones, todos estos al menos, tienen spin igual a 1 medio como partícula fundamental, y los bosones tienen spin igual a 1, estos cuatro que aparecen aquí, mientras que el bosón de Higgs tiene S igual a 0. El carácter de cada una de estas cosas le da, o más bien, el spin de estas cosas les otorga ciertas características a nivel de estadística, digamos, y además el bosón de Higgs de cierta forma es como lo más simple, y esto corresponde a que es el spin que poseen, es que la descripción de ellos está dado mediante algo que se llaman vectores. Por ejemplo, el más simple tal vez sería describir el fotón. El fotón se asocia con algo que es en su representación mínima es simplemente un vector, mientras que aquí esto van a ser descritos por algo que se llaman espinores. No vamos a entrar a detalle de nada de esto todavía, y en este caso esto es un escalar. Hay otras cosas que se pueden encontrar con distintos espines, pero básicamente entonces los que nos encontramos a nivel fundamental en la naturaleza son básicamente estos 3 valores. Los demás se hipotetiza, por ejemplo, no sé si esa palabra exista, pero se menciona que posiblemente algo que mucha gente cree que sí existe, que existen los gravitones, S igual a 2 sea para el gravitón. Esto lo da simplemente la idea de que pues cualquier cuantización que se hace de gravedad, ¿no? En el sentido de si se piensa que esto realmente es una partícula fundamental, hay argumentos para pensar lo contrario desde ciertos puntos de vista, pero la gran mayoría de los físicos piensan que existe el gravitón, de tal manera que la gravedad sí puede ser cuantizada o debe ser cuantizada. Incluso en el caso de que solamente resulte ser como un tipo teoría efectiva la gravedad, aún así puedes pensar el gravitón como una cuasipartícula para ciertos efectos, y aún así tiene la propiedad de que el spin tendría que ser 2. Simplemente por la manera tal vez más fácil de verlo es directamente de la linealización de las ecuaciones de Einstein. También posiblemente si ocurren cosas como supersimetría, digamos que aquí estaba faltando tal vez el 2 posiblemente exista, aún así este es más hipotético todavía. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería algo que se llama el gravitino. Y claro, en realidad esto sí existe para partículas no fundamentales. Yo solamente estoy hablando aquí de partículas fundamentales. Cuando pones 3 partículas con spin 1 medio, tales como unas partículas delta, por ejemplo, en física de partículas, sí puede llegar a sumar un spin 3 medios, ¿no? O pueden restarse también. Y entonces te encuentras distintos tipos de formación de partícula. En este caso, de cosas que se llaman bariones en especial, que corresponden a la unión de tres quarks.
Sin embargo, decíamos que dado que estamos como más familiarizados con spin 0, 1, etc., vamos a enfocarnos por el momento en la idea de el spin 1/2. Sin embargo, antes que hacer eso, nos quedamos con la idea de que en general para este número cuántico S, perdón, para este momento angular intrínseco más bien, lo que tenemos es que los operadores van a tomar las formas que acostumbramos. Por ejemplo, van a surgir que Sx sea el valor que tome S, sea entero o semientero, con Sy obviamente va a cumplir con la propiedad de IH barra SZ y cualquier permutación cíclica de esto con o el signado en caso de que, por ejemplo, Sy Sx igual o menos IH barra SZ, etc. Todo lo que conocemos. También de la misma forma, S cuadrada actuando sobre un estado que tenga los números cuánticos Sm va a actuar simplemente como vimos, como S por S más 1 por H barra cuadrada por el mismo eigenestado. De manera similar, Sz, que escogimos como algo muy especial, pero que en realidad no tiene algo de especial siempre que rotemos ejes, por ejemplo. Entonces era solo por escoger uno de ellos y el que toma la forma más simple en coordenadas esféricas, por ejemplo. Entonces este va a tomar el valor que ya habíamos dicho, mh barra, también multiplicado por su eigenvector, mientras que los operadores S más menos, tal como también habíamos dicho, van a ser la raíz cuadrada de S por S más 1 menos M por M más menos 1. Estoy tratando de hacer que se lo graben, si no lo tienen grabado ya. Y etcétera, ¿no? Todas las características que habíamos dicho para J se heredan automáticamente para S porque es un caso especial de hecho, ¿no? Algo en que sí se hace más simple al pensar en estos términos es simplemente que esta cantidad es un valor fijo. Mientras que en un sistema clásico o esta idea de momento angular clásico, que después lo heredamos a cuántica, lo que tenemos es que al perturbar un sistema puedes, en principio, darle giro desde el punto de vista clásico. A lo que quiere decir es que para esta variable de spin, al perturbarlo, tú le puedes agregar de manera que puedas ir creciendo esto de manera indefinida. En cambio, estos son fijos. Decíamos que vamos a fijarnos más en el caso de S igual a 1/2. El caso de S igual a 0, acuérdense que era un caso bastante trivial, en que todas estas cantidades se hacen 0, de hecho, que es el caso escalar. Decía, de hecho, que existe la idea de que hay cuasipartículas, por ejemplo. Bueno, la mencioné tal vez aquí con el gravitón. Podría ser el gravitón alguna cuasipartícula, no estoy seguro que eso lo tome la gente como algo locón. Pero el caso es que, por ejemplo, existe el S igual a 0, también se da para un fonón. Si tienes el fonón, recuerden, es la cuasipartícula que asociamos con sonido con vibraciones en una red. Si la red la tomamos como totalmente isotrópica, vista de lejos, por ejemplo, entonces lo que tenemos es que va a poder tener spin 0, que tiene que ver con el carácter escalar que tiene el sonido, en el sentido de que es una onda longitudinal. En cambio, el fotón, al ser un vector, va a llevar asociado algo que tienes que describir con 3 componentes, ¿no? Bueno, entonces volvamos. Decíamos que vamos a tomar el caso especial S igual a 1/2. Como vimos, las representaciones para, esta ya la vimos, para Sx, representación matricial, sería, también en ocasiones lo voy a dejar de estar poniendo ese gorrito, H barra sobre 2, 0, 1, 1, 0, también hay que grabárselas. Sy también va a ser H barra sobre 2, 0 menos I y 0, y Sz es igual a 1, 0, 0 menos 1. De tal forma que en general podemos decir que Si ésimo es igual, aquí es un índice, a H barra sobre 2, sigma I
donde estamos diciendo que las matrices de Pauli obviamente son las que aparecen aquí. Estas matrices pues son muy útiles, se usan mucho, y son las que se necesita uno grabar básicamente para estas propiedades del spin 1/2. Van a estar muy relacionadas con esto. De hecho, se puede argumentar que cualquier matriz real, si agregamos lo que es la identidad 1, 0, 0, 1, se puede poner en términos de todas estas matrices. Entonces, vamos a ver qué propiedades tienen estos. De hecho, vamos a algunas propiedades. Por ejemplo, esta propiedad de aquí tiene que ver con las mismas, o se puede ver en este caso de este sistema de dos estados. Es decir, recuerden que aquí lo que vamos a tener es que m solo puede ser más 1/2 o menos 1/2. S es igual, lo vamos a llamar S igual a 1/2. Lo que significa es que, bueno, obviamente el 1/2 aparece por aquí, pues, ¿no? Decía, en este caso hay propiedades que podemos ver directamente en las matrices de Pauli. Por ejemplo, sigma x por sigma y. Si hacemos la multiplicación, queda 0 por 1 multiplicado por 0i. Entonces nos queda i. Y 0, 1 por este columna es igual a 0. 1, 0 por esta columna es igual a 0. 1, 0 por esta columna es igual a menos i. Es decir, esto es igual a i veces sigma z directamente, ¿no? Y de hecho esto ustedes pueden hacer las otras. Obviamente si multiplicamos sigma y por sigma x, en realidad queda el negativo, es igual a menos i sigma z. Y esto pueden verificarlo, que en realidad esto va a corresponder a que si haces sigma j multiplicado por sigma k, donde j y k corren de 1 a 3, correspondiente a los valores x, y, z respectivamente, lo que tenemos es que esto va a ser i veces, que es el número imaginario, epsilon jk, aquí lo voy a llamar m, por sigma m, en donde estoy utilizando sumatoria de Einstein en el sentido de que estos índices están repetidos, y al estar repetidos existe una sumatoria de 1 a 3. Por ejemplo, en este caso es sigma 1 sigma 2 es igual a epsilon 1 2 m sigma m, y como es una sumatoria, pero como la epsilon restringe a que solo el único valor posible aquí va a ser 3, de toda esa sumatoria este es el único distinto de 0, el 3. Entonces epsilon 1 2 3 es igual a más 1, por lo tanto aquí queda solo sigma z. Entonces cumplen con esa propiedad. Esto es obviamente si j es distinto de k. La otra propiedad que cumplen es, si se fijan, sigma x cuadrada, tanto como sigma y cuadrado, como sigma z elevado al cuadrado, son precisamente la identidad en dos dimensiones. Hagan la multiplicación de este por este y les da un 1 aquí, y también en la diagonal. Aquí 0 menos i multiplicado por i da i cuadrada, y también i por 0 por menos i va a dar i cuadrada, pero ahora en la parte de la diagonal. Y todos otorgan eso. Por lo tanto, en general, sigma j por sigma k se puede expresar como esta cantidad más delta jk multiplicada por la identidad en dos dimensiones. Y esta es una relación que define, de hecho, a las matrices de Pauli, si lo quieren ver así. Se podrían definir tal vez, excepto tal vez por un signo todas, pero podrías llamarle matriz de Pauli a lo que resulte de esta definición. Ahora, si recuerdan también cómo obtuvimos estos resultados, tenían que ver con cierto ordenamiento, en que pusimos el valor superior primero y luego el valor inferior. Eso hace que en realidad, puesto que eso provenía de que hiciéramos aquel ensanguichado que decíamos, vamos a llamarle tanto más o como. De esta forma también se la encuentran así en muchos lugares, aunque esto se acostumbra un poco menos a nivel de texto. Creo que es más difícil poner la flechita a esta situación, a que pongamos s igual a 1/2 y m igual a más 1/2. Cambio este menos, que en realidad también se nombra como esta flechita,
sería 1/2 menos 1/2. Y obviamente, como habíamos hecho ese ensanguichado, por ejemplo, lo que es el operador SX, cuando ponemos más, en realidad tendría que haber sido la primer componente que aparece, y en este caso es igual a 0. Simplemente porque este tenía que ver con los operadores S más y S menos, si ustedes recuerdan, y eso daba un 0. A lo que voy es que esto de manera natural lleva a que tenemos que hacer la representación, ya que hicimos ese orden y ya que ocurrieron las matrices de Pauli puestas de esta manera, que es, podríamos decir que es la forma canónica, le debemos asociar un vector columna 1, 0 y a este un vector columna 0, 1. Por ejemplo, sigma z por 1, 0, sabemos que esto sería básicamente la ecuación de eigenvalor correspondiente, perdón, no sigma z, sz. Sin embargo, se hereda, ¿no? Directo, porque sz 1, 0, nosotros sabemos que debe ser su eigenvalor, que es h barra por m, entonces sería h barra sobre 2 multiplicado por 1, 0, lo que corresponde realmente a que hagamos la multiplicación matricial 1, 0, 0 menos 1, 1, 0. Es simplemente, claro, multiplicado por h barra sobre 2, que es la representación de sz, ¿no? Sz es h barra sobre 2 multiplicado por sigma z. Entonces, cuando lo multiplicas así, te otorga el valor, simplemente, justamente eso que decíamos allá arriba. Por otro lado, cuando hacemos sz multiplicado por 0, 1, obviamente va a dar este valor el único que va a sobrevivir, y es igual a menos h barra sobre 2. Y podremos decir h barra sobre 2, 1, 0, 0 menos 1, 0, 1, nos va a dar menos h barra sobre 2, pero por el mismo eigenvector. Ya fijándonos en eso, obviamente lo que estamos diciendo es que estos son los eigenvectores columna de lo que son las matrices Sx, Sy, perdón, de lo que es la matriz Sy solamente, Sz, perdón. Y también lo es de S cuadrada, porque en realidad, si ustedes recuerdan, también ya obtuvimos, de hecho, la forma específica para esos de aquí. De hecho, dijimos que S cuadrada, si hacen memoria, era 3/4 de h barra al cuadrado, 1, 0, 0, 1. Lo que está de acuerdo simplemente con lo que ya dijimos, de que cuando tenemos el cuadrado, tenemos este término más bien al hacer el cuadrado. De hecho, aquí si hacemos sigma 1 por sigma 1, sigma 1, sigma 1, tenemos 1, 1, y en epsilon 1, 1 es igual a 0 por las propiedades de ese símbolo de permutación. Y también, de hecho, nada más por completar, S más, la matriz correspondiente a S más, era H barra, si no recuerdo mal esta, así, y S menos es igual a H barra 0, 0, 1, 0. Si se fijan, este es hermitiano, este también es hermitiano, porque cuando hace la transpuesta y le cambias el signo, automáticamente es la misma matriz original. Y aquí también, simplemente porque es real y porque es diagonal. Entonces lo que tenemos es que todos estos son hermitianos, pero estos dos que corresponden a no observables también, ¿no? Es decir, estamos diciendo lo obvio, pero lo estamos remarcando. Por otro lado, eso es sobre las propiedades de matrices de Pauli. Ahora vamos a ver, vamos a mencionar. Ya dijimos aquí sobre Sz, pero ¿qué pasa para Sx, no? Por ejemplo, para Sz sabemos que los eigenvalores de Sz son más menos h barra sobre 2, nada más, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, para Sx? Vamos a hacerlo así a nivel de la matriz. Ecuación de eigenvalor. Nos vamos a ir directamente a calcular el eigenvalor primero, para mencionar algunas cosas, ¿no? Va a ser Sx menos lambda i. El determinante tiene que ser igual a 0 para encontrar los eigenvalores. Como Sx sabemos cómo es, entonces lo que resulta es que vas a obtener el determinante de la matriz que tenga menos lambda por aquí, h barra sobre 2 aquí. Recuerden que aquí es donde aparece el Sx. Y los otros dos serán 0 la parte de la diagonal.
Entonces lo que quiere decir es que tienes lambda cuadrada menos h barra cuadrada sobre 4 igual a 0, lo que lleva a que pasas a la derecha, a que lambda tiene dos valores posibles, más menos h barra sobre 2. ¿Qué pasa para SY, por ejemplo? SY menos lambda I es igual a menos lambda. SY, acuérdense que aparece nada más aquí un menos I y un I. Aquí es menos lambda también. Y otorga justamente la misma ecuación, ¿no? Lambda cuadrada, I cuadrada es igual a menos 1 y cancela este signo negativo. Entonces queda la misma ecuación y quedan también los mismos eigenvalores. Entonces ocurre algo, pues no curioso, ya que sabemos que más o menos qué está ocurriendo y con lo que deben estar ustedes familiarizados. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que en cualquier dirección que observes una de las componentes de momento angular, eso solo tiene dos valores. Es decir, el momento angular está cuantizado de una forma un poco extraña, ¿no? Desde el punto de vista clásico, digamos. Entonces lo que tenemos es que en realidad esto es una parte de un resultado que ya se había obtenido. Recuerden que todo lo que estamos mencionando aquí es la idea de que es algo que en realidad ya estamos relacionados con la ecuación de Schrödinger, pero históricamente, voy a mencionar aquí, vamos a hacer un pequeño break histórico, vamos a llamarle. Los sistemas de dos estados de alguna forma ya estaban ahí reverberando en la física por el momento en que surge la ecuación de Schrödinger, ¿no? Por ejemplo, de hecho, ya para ese momento ya estaba bien establecido que sí sucedía esto, o que existía algo que solo tenía dos posibilidades, como este es el caso. Y de hecho, en 1922 se realizó lo que ahora se conoce como el experimento de Ekster-Gerlach. Es uno de esos experimentos pues muy importantes en la física. Hay muchos otros, obviamente, Michelson-Morley, el de la gota de Millikan, aquellos experimentos de Becquerel, anteriores, digamos, todos ellos a esto, el experimento de Jung, yéndonos más atrás, el prisma de Newton, pero este también es muy importante. Claro, para la cuántica hubo muchos, ¿no? Es decir, el experimento de Rutherford, por ejemplo, para modelar el átomo, más o menos pensar que ya no es cuál es la estructura de la materia en realidad. ¿Cuál otro? El experimento del efecto Compton, por ejemplo. Pero este se realiza en 1922, en realidad aparentemente es Gerlach quien lleva a cabo el experimento en última instancia. Sin embargo, la forma del experimento es llevada por Otto Stern. Algo curioso. ¿Y en qué consiste, no? Bueno, aquí hay una cuestión. Si ustedes se fijan, el único personaje de estos dos que llegó a obtener el premio Nobel fue Otto Stern, de hecho por 1943. Se lo dieron en 1944 por cuestión de guerra seguramente. Y los nombrecitos que aparecen después de él son probablemente Isidor Rabi y también Wolfgang Pauli. De hecho, en todo esto también por ahí aparece el nombre de Pauli en algunas ocasiones. De hecho, les voy a poner ahí un link a un artículo de Physics Today en que habla toda la historia del experimento de Stern-Gerlach desde un punto de vista más humano, digamos. Y hace mucho énfasis desde el punto de vista de Otto Stern. Pero la realidad es que Gerlach no le dieron el premio Nobel por sus asociaciones nazi, aparentemente, ¿no? Mientras que Otto Stern se lo dan, pero por haber descubierto otra cosa, básicamente. Sin embargo, esto es la parte donde aparece en la física la importancia de estos nombres. Les recomiendo, de hecho, bastante ese artículo en el que menciona cómo Otto Stern llegó a ser como el primer discípulo, dice ahí, de Einstein en su momento, cómo se doctora en 1912. Recuerden que en 1913 es cuando Bohr da a conocer sus resultados
y empieza a intrigar, de hecho, a CERN. Entonces, durante todo este tiempo, digamos de 1913, 1912, en que estaba pensando en cosas así, hasta 1919, que llega con Niels Bohr, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, él empieza a trabajar con Niels Bohr. Y él sigue pensando en esta idea que da... Recuerden que el átomo de Bohr otorga ciertos valores específicos para R proporcionales a n cuadrada. Entonces, donde n tiene que empezar de 1 en adelante. Y esto lleva a muchos tipos de pensamiento a este personaje y a otros, pero sobre todo a él, digamos, de que ocurre una cuantización del espacio desde ese punto de vista. Entonces todo este artículo habla un poco de esas cosas, aunque sin hacer mucho énfasis en la física, de cómo se le fue ocurriendo, de cómo terminó diseñándose, y consiste en lo siguiente, ¿no? Voy a poner el link por ahí. Consiste en poner, digamos que algo visto, digamos que desde la pantalla o desde detrás de la pantalla, lo que hace es empezar a mandar átomos de plata que pudiera no ser relevante, pero sí lo es, en el sentido de que en última instancia lo único que termina importando es el spin que posee el último electrón del átomo de plata. Entonces empieza a mandar electrones, digamos, en la dirección de hacia la pantalla. No electrones, perdón, átomos de plata. Visto de lado, esto es más o menos esto, ¿no? Es decir, aquí está la puntita y todo eso, pero... Y lo estás enviando. Átomos de plata que están vaporizados, envían este vapor a pasar a través de un campo que es altamente inhomogéneo, un campo magnético. La idea de inhomogéneo, aquí no vamos a andar sobre esto, o no mucho. La idea aquí es que el potencial correspondiente a esto va a ser cierto, o la energía potencial, cierto momento magnético, producto punto con B, esto da lugar a cierta fuerza, que obviamente es el negativo del gradiente de esta cantidad, pero si este está fijo, como es el caso para átomos paramagnéticos, es decir, constante para átomos paramagnéticos, entonces lo que sucedería, si no fuera inhomogéneo, lo que tendrías es que esta cantidad sería 0. En cambio, al ponerlo inhomogéneo, pasó pues lo que querían que pasara. De hecho, él mismo menciona en algún lugar algo muy parecido a que por fin había diseñado un experimento que iba a poner a prueba la visión de las teorías cuánticas contra las teorías clásicas, ¿no? Y si realmente ocurría esa especie de cuantización espacial. Y obviamente acá lo que tienes es un detector. Básicamente, lo que ocurre aquí es que las fuerzas en Y y en X se pueden despreciar, y termina siendo que gracias a esta alineación, estamos poniendo como el eje Z hacia arriba, y de hecho se puede comprobar que las fuerzas están yendo hacia abajo, y excepto por ese efecto de borde, que en realidad aquí se vería en la idea de que la cantidad de átomos de plata que van a llegar por acá, de hecho el artículo que les menciono tiene el nombre algo así como de que algo de un mal cigarro, cómo está relacionado, cómo ayudó a cambiar algo sobre la física atómica, cómo pudieron visualizarlo gracias a la presencia de uno que de los dos era fumadores, ¿no? Excepto por ese dato curioso, Otto Stern, de hecho. La situación que se esperaba era que, dado que los campos magnéticos, de hecho todo esto también tiene que ver en última instancia que la forma en que se relaciona este momento magnético con
el giro, que en este caso le llamaríamos el S precisamente para hablarlo como spin en el sentido clásico, si queríamos verlo así. Entonces lo que tienes, es que estos dos son proporcionales. Y a este de aquí se conoce como el momento giromagnético. Entonces, esto otorga que la torca en este caso es ds en dt es igual a mu cruz b. Y lo que hace es que que esto se comporte como un giróscopo. Pero la idea aquí importante, digamos, es que m puede tomar cualquier dirección aleatoria. Y entonces lo que tienes es una variación. Cuando vieras una de las componentes, que en este caso es la componente z, tendrías que ver una variación continua, si la física clásica es correcta, entre los valores mu máximo, sería continuo en los valores, y el mu mínimo pues sería nada más una dirección en sentido contrario totalmente, ¿no? Entonces, como lo que querría decir esto es que el spin estuviera dado en cualquier dirección, pues podrías esperar una variación continua entre esos dos valores. Pero aquí te está diciendo que no. De hecho, el experimento, lo que se esperaba era una curva más o menos aquí de golpeo de átomos, más o menos así, esperado, mientras que el observado correspondió a que se encontraron algo bastante hacia arriba o abajo, solo uno de esos dos valores, y entonces se habló de que existía eso, ¿no? Hay por ahí la anécdota también de que gracias a su mismo experimento, Stern, que como que no había sido muy convencido de la existencia del spin o algo así, porque por ahí estaba 1920 más o menos una idea de Pauli tratando de explicar pues algunas cosas sobre ferromagnetismo, ¿no? Entonces Pauli de hecho empezó a abocar a la idea de que existía el spin pues bastante antes que existiera la ecuación de Schrödinger. Bueno, entonces dado esto, entonces decíamos que esto es el primer indicio que se menciona históricamente de la existencia del spin 1 medio, de hecho. Bueno, vamos a quitarnos de esa parte histórica y vamos a volver a esto que decíamos aquí. Esto es sobre los eigenvalores. ¿Qué sucede con los eigenvectores, ¿no? En este caso son vectores columna, obviamente, pero ya dijimos que vamos a ver los eigenvectores de sigma de Sx y de Sy. Obviamente la ecuación de eigenvalor es lo que da lugar a que este determinante sea 0. La ecuación de eigenvalor es básicamente Sx menos, es decir, el operador actuando sobre un eigenvector. En realidad aquí vamos a poner una combinación lineal tanto del 1, 0 como del 0, 1. Esta combinación quiere decir, vamos a multiplicar este por A y este por B. Lo que significa es que tenemos que multiplicar por algo así de manera muy general, ¿no? Y esta cantidad tiene que ser igual a 0 porque es una ecuación de eigenvalor. O sea, este vector es el eigenvector de Sx para que sea proporcional a sí mismo, poniéndolo del otro lado simplemente, ¿no? Entonces básicamente, como si por la forma que hemos visto para sigma x, lo que tenemos es que tendríamos menos lambda y aquí sería 1, 1 y menos lambda, ¿verdad? No, estamos mal. Sí, sería menos lambda 1, 1 menos lambda. Este es el resultado de esto y estamos multiplicando por AB. Vamos a tomar cualquiera de los dos. Vamos a tenemos que entonces B es igual a lambda A de esta de arriba, ¿no? Menos lambda por A más B es igual a 0, por lo tanto B es igual a lambda A. Claro que podemos
esperar eventualmente tener el estado normalizado, y es lo que vamos a hacer al escoger cierto A. Y sabemos que lambda puede ser más h barra sobre 2 o menos h barra sobre 2. Por lo tanto, B es igual a más menos h barra sobre 2 por A. Claro que podemos todavía además situar esto como un factor de normalización global, y por lo tanto lo que tenemos es directamente que en términos, le llamamos, no le acostumbramos poner índice a esto de aquí, pero podríamos decir que estos son los eigenvectores del operador SZ o de sigma Z, ¿no? Que para efectos de lo que estamos hablando son prácticamente lo mismo. Entonces lo que tenemos es que el que es el más de X tendría que ser igual. El factor de normalización tendría que ser así, eso lo pueden ver fácilmente ustedes por el hecho de que es un sistema de dos estados. Entonces se dice que esto va a ser más, menos. De hecho, si ponemos aquí un menos, pues ya tendríamos lo que es el valor posible negativo. Es decir, ¿cómo es el eigenvector para los estados más h barra o menos h barra en X? Es decir, para ese X, en términos de los que son los eigenvectores de Z. De manera similar, si lo hacemos pero para Z, si hacemos para Y, ese Y menos lambda I, y lo multiplicamos por un vector arbitrario también, tenemos que esta cantidad va a ser, ya en matrices, esto sería menos lambda menos I y lambda multiplicado por AB, por ejemplo. Y en este caso tendríamos que menos lambda, esta cantidad tiene que ser igual a 0, 0. Y por lo tanto esto va a llevar a que menos lambda A menos IB es igual a 0. O lo que es lo mismo, menos IB es igual a lambda A. Entonces queda lambda A. Pasamos dividiendo el menos I, que eso corresponde a ponerlo arriba. Y por lo tanto, para lambda positivo, que es más h barra sobre 2, o menos h barra sobre 2, recuerden que esos son los valores de lambda, lo que quiere decir, el factor de normalización también es el mismo si lo escogemos real. Entonces lo que tienes es que más menos para y sería 1 sobre raíz de 2, más, que es el de la componente z, más menos y veces el vector menos. Es decir, de nuevo, nos ejecutamos el valor de h barra sobre 2, que está incluido aquí, nada más a favor del signo, que es lo único que importa para la cuestión de los eigenvectores, porque h barra sobre 2 por a se va a incluir en un factor de normalización que tiene que ser igual a 1 sobre raíz de 2, si esto ya está normalizado, como es el caso, ¿no? Obviamente a nivel de matriz, lo que quiere decir es que ese a y b es 1 sobre raíz de 2 y multiplicado por el 1, 0, más el 0, 1. Entonces ya pueden visualizar la forma a partir de ahí, obviamente, ¿no? Es 1 sobre raíz de 2 con 1, 1 o 1 menos 1 a nivel de 1 sobre raíz de 2, 1, y aquí va a ser más menos 1, por ejemplo. Pero obviamente es más elegante ponerlo de esta forma. Ya por último, por esta ocasión, que es la parte introductoria al tema o al subtema, podemos mencionar que esto no está limitado a que sea en dirección de X, de Y o de Z. En general, podríamos hacer la medición en una... Aparte de poder hacer proyecciones, pero lo que está diciendo esto es, ¿qué tal si en realidad nos situamos directamente hacia donde está dirigido el vector, por ejemplo? Pero claro, en otra dirección, vamos a decir así en general, podemos calcular sigma, en lugar de llamarle sigma x, llamaríamos sigma en dirección de cierto vector unitario. Como sabemos que las direcciones están dadas de manera muy natural también por ángulos, en este caso podemos escoger el vector u en cierta dirección
sabemos que esto sería como el vector r, de hecho, en esa dirección. Así es que como el vector r unitario es seno de teta coseno de phi multiplicado por i más seno de teta seno de phi multiplicado por j más el coseno de teta multiplicado por k, y como sigma en general es sigma x por i, porque esto también se puede poner en términos de como un vector formado por matrices, por j más sigma k por k. Entonces lo que podemos hacer es que sigma u es la multiplicación escalar de todo esto. Entonces, en cualquier otra dirección vamos a especificar, nada más permítanme, voy a hacer esto. Va a ser simplemente seno de teta coseno de phi multiplicado por sigma x más seno de teta seno de phi multiplicado por sigma y más el coseno de teta multiplicado por sigma z. Si recordamos, sigma x solo tiene componentes en la diagonal secundaria, así como sigma y también, ¿no? Entonces, en este caso, sigma u podemos darle una representación matricial que va a estar dada por, si nos fijamos, los únicos que tienen componentes en la diagonal son coseno de teta y coseno de teta, y en la diagonal secundaria aparece solamente, acabamos de hacer algún error ahí, tal vez, no, seno de teta multiplicado por coseno de phi, y aquí parecía menos i seno de phi. ¿Por qué razón? Porque sigma y, acuérdense la forma que es 0 menos i 0, sigma x es 0, 1, 1, 0, y estos dos son los únicos que tienen la diagonal secundaria. Aquí también en este 1 y con este i vemos que podemos de nuevo factorizar el seno de teta, y aquí sería multiplicado por el coseno de phi de nuevo, pero ahora con un signo positivo, ¿verdad? Porque aquí es un más i seno de phi. Quiere decir es que esto en realidad toma una forma muy simple, que sigma en cualquier dirección podría ser coseno de teta por e a la menos i phi seno de teta. Todas las demás cantidades son reales excepto esta parte de la i, y aquí sería e a la i phi seno de teta y coseno de teta. Es decir, esto sería para cualquier dirección válido. Y con eso vamos a culminar por el día de hoy. En las siguientes estaríamos profundizando con qué pasa con con el spin 2, ¿no? Spin 1 medio, perdón. Con más cuestiones sobre qué ocurre al hacer, por ejemplo, sucesivas mediciones. Esperemos que alcancemos a ver otras cosas más interesantes también. Sin embargo, este tema pues es muy importante. Terminó derivando en muchísimas cosas. Afecta, por ejemplo, el hecho de que tengamos un sistema que es de manera natural, tienes algo como que puede ser en sentido o en otro. Ya se darán idea que también en última instancia se pueden pensar en cuestiones tipo comunicación o tipo guardado de cosas, porque simplemente la electrónica, estando basada en sistemas que puede representar de manera binaria en apagado y prendido, entonces en última instancia se llegó al pensamiento también de que todo esto se podía llegar ya en estados que no sean puros, ya veremos sobre eso, pues permitan aprovechar efectos cuánticos. En última instancia, computación cuántica, pero no solo eso, ¿no? También lo que es el encadenamiento cuántico o entanglement también tiene relaciones con esto, y muchísimas otras cosas, ¿no? Es decir, la importancia de esto solamente podemos vislumbrar en este tipo de curso cuál es, así es que a ustedes ya les corresponderá ahondar sobre eso. Entonces, hasta la próxima.